Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos a esta presentación ya del 13º número de la revista de estudios locales del Concello Grao, Villa y Alfoz. 13 números que son, bueno, iba a decir otros tantos años, pero no, porque hubo un año que no se hizo, o sea que llevamos ya 14 años de trayectoria. Quiero disculpar la no presencia hoy aquí de Andrés Alonso Moutas, que al final no pudo venir, es el maquetador, diseñador de la revista, porque creo que tenía que resolver alguna duda que se planteaba por ahí. Sabéis que hace 2 números cambiamos un poco el diseño. Andrés es tan perfeccionista que una cosa que era casi perfecta quiso darle otra vuelta de tuerca. Entonces, los contenidos, siempre estuvimos muy orgullosos de ellos, y desde hace 2 números la maquetación, pues, bueno, gustos, colores, pero yo creo que ha mejorado también ostensiblemente, se ha modernizado. La revista se edita a través del Ayuntamiento de Grao, a través del Museo Etnográfico. Cuenta, que es importante señalarlo, con financiación del Principado de Asturias a través de la línea de subvenciones de la red de museos etnográficos, y colabora también un colectivo local que se llama el Círculo de Estudios Pramarenses, que bueno, nunca se constituyó como asociación, pero que fue un poco el que impulsó al museo y al ayuntamiento a esta revista y a hacer las jornadas de estudios locales. Cada número tiene una serie de artículos. En las presentaciones lo normal es que los autores, que son los que me acompañan en la mesa, hagan una pequeña presentación de lo que hablan en la revista. El primer artículo, de Alicia García Fernández, versa sobre los molinos harineros de la Vía Grao y San Pelayo. Bueno, ya nos contará luego, es un trabajo de tipo histórico-arqueológico, muy exhaustivo, y que bueno, prefiero que lo cuente ella, que para eso es la autora. También, a continuación, Antonio Cuestas, ingeniero, máster universitario de Historia y miembro de Arama, nos habla de una cosa quizá no muy conocida, pero sí excepcional, que tenemos en el concejo, porque en la localidad de Santa María de Grao tenemos una serie de pozos de tirador de la Guerra Civil. Lo habitual era que este tipo de pozos de tirador fueran un poco independientes. Sin embargo, ahí, en un castañeo, se conservan, si no recuerdo mal, Antonio, me corriges, 48, y son la mayor concentración de este tipo de construcciones de la Guerra Civil que hay en toda España, con lo cual, bueno, es un vestigio de la Guerra Civil a poner en valor. Sobre eso es lo que nos habla Antonio. Finalmente, desde hace también un par de números, venimos complementando los artículos principales con lo que llamamos retales. No es más que artículos de mucho más pequeño formato, en el que prima más quizá el apartado visual, o sea, usando como base imágenes, fotos, perfilamos, o los autores perfilan unos artículos en torno a imágenes representativas, históricas de aquí de Grao. Y nosotros en este número, Andrés y yo un poco, tuvimos la idea de centrarlo y homenajear, hacer un doble homenaje. Sí, os agradecería que limpiarais los móviles. Igual lo tenía que haber dicho al principio, lo siento. Bueno, la cuestión, lo que estaba comentando, queríamos poner en valor y agradecer desde el museo, desde el ayuntamiento también, 2 donaciones. Una, por eso es la portada, la familia de la familia Llorca, los donantes del 75% del que va a ser el centro cultural. Almacenes Miranda, el truco. La portada que veis es la fachada principal de Almacenes Miranda, y la contraportada, también aparece dentro en grande, es la parte de atrás. Pero
¿Por qué este número de hacer esa portada? Pues entre otras cosas porque en poco tiempo, ¿verdad, concejal? Vamos a tener el nuevo centro cultural, por fin vamos a volver a tener cine. De ahí el artículo del Retal que habla un poco del cine Rada, del periplo vital del cine Rada, desde el año 57 en que se fundó hasta el 88 en que cerró. El otro agradecimiento es al autor, bueno, a la familia donante de las fotos, que es la familia de Michel Blanco. Todos los que sois de aquí de Grau sabéis la gran tradición de esta familia de fotógrafos del concejo. Bueno, pues la viuda y las hijas de Michel hace como un año nos donaron lo que conservaban, lo que tenían del archivo fotográfico. No es todo, lamentablemente, es digital, hay muy poco en papel, no hay ningún, lamentablemente, no hay ningún negativo, pero bueno, ellos nos donaron tanto las máquinas fotográficas al museo como fotos. Entonces es también un pequeño homenaje en este artículo, todas las fotos que aparecen son del archivo de foto blanco, de lo que nos regalaron al museo. También el motivo es que un coleccionista particular, lo voy a citar, Juan Rodríguez Castañeda, de Cudillero, nos donó una serie de afiches de programas de mano del antiguo cine Rada, incluido El Picnic, con la primera película que se proyectó en el cine Rada. Contamos ahí un poco la historia. La primera fue Picnic, la última fue la típica comedia de los años 80, de tal astilla al palo, que además hubo como 6 o 7 películas con el mismo guión, exactamente, que era de repente un padre y una madre que se levanta por la mañana y levantan el cuerpo del hijo de la hija, entonces, y el hijo al revés, en el cuerpo del padre, y acaban yendo cada uno, uno a trabajar y el otro al instituto, de tal astilla de tal astilla tal palo, se titula así, o sea, no es el dicho, sino que le dan la vuelta, precisamente por eso. Bueno, eso es un poco contando de qué va mi artículo del final. La revista se reparte por distintas bibliotecas, centros culturales. Estamos muy contentos de la trayectoria porque ya gente de la universidad o de otros ámbitos ya no pedimos nosotros colaboraciones, sino que dicen, uy, tengo algo de Grau, ¿os interesará para la revista? Con lo cual, bueno, no solo Grau está adquiriendo la importancia que se merece recuperar nuestra historia, nuestra etnografía, nuestro arte local a través de este tipo de publicaciones que propician estudios específicos sobre Grau, sino que desde el ámbito académico también nos llegan colaboraciones. Son artículos de difusión, o sea, divulgativos, pero eso no es óbice a que tengan el rigor histórico de un trabajo bien hecho. Quiero decir que, vamos, que el rigor no está reñido con la divulgación. Ahora lo que procede es que los protagonistas de este número, tanto Alicia como Antonio, nos cuenten un poco lo que quieran, a ser posible que tenga algo que ver con la revista, con el artículo. Alicia, por favor. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hace muy poco nos habíamos visto precisamente cuando hice la presentación de este trabajo de los molinos, que no fue hace mucho tiempo. Y si os acordáis, en ese momento ya habíamos comentado que se trataba de un estudio que había sido impulsado por el Ayuntamiento de Grado ya en el año 2019. Ya, bueno, al final las cosas para presentarlo, para presentar al público el trabajo y luego para publicarlo se retrasaron un poco, pero finalmente pues todo llega. La investigación que realicé al hilo de ese encargo se centraba sobre todo, sin más, en los molinos conservados tanto en el espacio urbano de Grado como en la pequeña villa, podríamos decir, o en el pequeño anexo de San Gerardo.
¿Por qué es interesante? Pues porque realmente son muy pocos los espacios urbanos como Grado que conservan este tipo de elementos preindustriales, y es que en el caso de Grado son muchos molinos los que conservamos integrados en la trama urbana, no todos los que hubo, pero sí una buena parte. Y lo que es más importante a mi modo de ver, porque las estructuras, por ejemplo el molino del Pasaje o el molino de abajo, que están hoy todavía en pie y se pueden ver y reconocer, pero hay otra parte de esa infraestructura hidráulica que recorría Grado prácticamente desde época medieval, que son los canales, el Banzao, que recuerdo que habíamos comentado ya el día de la charla, del que quedan todavía bastantes evidencias constructivas en la villa, y eso es algo realmente excepcional. De hecho, yo no conozco ninguna otra villa de la entidad de Grado en la que encontremos tanto los molinos como la estructura que les abastecía de agua, y en el número y en la calidad que tenemos aquí. En concreto, el estudio da comienzo casi desde la entrada de Grado, desde la Cruz, donde encontramos precisamente el molino que se llama de la Cruz, aunque el canal de abastecimiento se puede rastrear un poco más arriba, desde el arroyo del río Ferreiro, y ese canal que pasaba por el arroyo de la Cruz y que luego iba desplazándose, atravesando toda la villa, recibió históricamente el nombre de Río de la Calle. Era algo, por lo tanto, una infraestructura esencial, no solamente para ese y los demás molinos de la villa, sino también para la zona de las ferrerías, de las curtidurías, de la pescadería. En distintas épocas históricas, ese curso de agua artificial atrajo industria y atrajo artesanía que necesitaba. Por ejemplo, estoy pensando en el lavadero también que hubo en lo que es actualmente el edificio de Telefónica, ¿verdad? Ahí había un lavadero, además de cierta entidad, y precisamente se construye ahí porque está al pie de ese curso de agua. Pero bueno, por no extenderme mucho, menciono los molinos que todavía hoy siguen en pie. De la Cruz que comentábamos, desaparecido el molino del Ruxío, pues más o menos en la calle Asturias, en esa manzana de casas que tenemos, pues más o menos a la altura de Congelados Basilio, para que os hagáis una idea. Ahí estaba esa otra estructura. Y luego otros dos, el molino del Pasaje, que ese sí todavía está en pie, y el llamado molino de abajo, que estos dos creo que son precisamente los que están mencionados ya en el catastro del Senado, es decir, enviados del siglo XVIII. Puesto que las estructuras molinares solían hacer bastante ruido, pues por la caída del agua, por la presa, por la propia actividad de molienda, las ordenanzas municipales ya desde época medieval pedían alejar esas estructuras del centro. Y estos dos molinos precisamente están en la periferia de lo que era el núcleo medieval. Así que probablemente, si no las estructuras conservadas hoy, sino otras anteriores, habrían sido creadas ya en época medieval. Es decir, que probablemente estemos viendo dos elementos muy antiguos y claramente relacionados con el primer urbanismo de Grado. Otro molino desaparecido, un poquito más donde está la notaría, me daban este dato el día que di la charla, que yo no estaba segura de dónde ubicarlo, y que también desapareció en el siglo XX. El resto de estructuras que fueron estudiadas corresponden ya a la zona de San Pelayo y a los dos canales que salen del río Cubia. El molino más conocido, el que lleva el nombre de San Pelayo, es también el más antiguo, se menciona ya en documentos del siglo XII, con lo cual volvemos otra vez a esa misma idea, que estamos ante enclaves que han ido manteniendo su actividad a lo largo de toda la historia del Grado, con toda la importancia y todo el interés que eso reviste. Tenemos otro molino siguiendo el mismo curso, el mismo cauce que alimenta este de San Pelayo,
Tenemos el molino de Veiga, también en pie actualmente, aunque prácticamente tomado por la vegetación. Seguro que los que vayan paseando a Peñaflor, por el paseo, bueno, por la parte trasera de la zona industrial, seguramente verán todavía parte del tejado de ese edificio y digamos, se conserva en pie bastante, tanto el edificio como el canal que lo abastece. Y también, si nos fuéramos paseando hacia la depuradora, mucho antes, casi al cruzar la vía del tren, tendríamos ahí el molino de Agosto. De ese se conserva algo menos en pie, pero sí parte de la infraestructura del canal de abastecimiento, además construida en cantería de buena calidad, muy interesante. Y por lo tanto, como veis, pues damos cuenta de un grupo bastante numeroso, conservado en mayor o menor medida, pero conservado a día de hoy, que se puede ver y disfrutar, y que haría muy recomendable, y siempre tiro así un poco el balón al tejado del ayuntamiento, pues para conservarlo, para hacer una ruta, para incorporar esos tramos de infraestructuras que os comento y de canales que son, a mi modo de ver, interesantísimos y que pasan totalmente desapercibidos en el paisaje urbano. A día de hoy casi ninguno, yo de hecho hasta que me encargaron este trabajo nunca me había fijado en esos vestigios que están ahí, que pasamos por delante de ellos y no somos conscientes de lo que estamos viendo. Todo eso, bueno, he intentado recuperarlo en ese trabajo en el que, bueno, pues he ido aunando tanto la investigación de campo, visitando y contactando con gente incluso que vio en activo alguno de esos molinos, como también pues trabajo de archivo y de documentación histórica que ayudara a complementar esta investigación y que, insisto, que espero que en algún momento revierta en un paso más por parte del ayuntamiento para que todos podáis verlo y disfrutar. Por mi parte os dejo con el artículo para que lo leáis y con mi compañero, que trae un tema, a mi modo de ver, también interesantísimo, porque es también, os va a hablar también de unos vestigios que lo mismo pasan desapercibidos y sin embargo él pues los ha perfectamente identificado. Buenas tardes. Te pongo pantalla completa, Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Decía... Espera, un segundo. ¿Algún problema? Ahí en la... muchas gracias. Muy amable. Decía en la presentación Gustavo de que en España... a ver, esto es como... van a permitirme luego que haga un pequeño, por la relación que tiene con Grado, con la Escuela de Aprendices de Trubia, que dicen que es la primera del mundo. Pero igual aparece otra que en otro sitio que no lo sabemos. Entonces, de España, como bien comentaba Gustavo, no hay en ningún sitio tal cantidad. Eso que sepamos. Siempre puede haber alguien que diga, pues en este sitio hay muchas más. Vale, pero que conozcamos exactamente. No hay en otro sitio. Bueno, ahí tienen el mapa de las fortificaciones, de la ruta de las fortificaciones de Grado. Está situado, como bien decía, aquí en este saliente. Por aquí pasa la vía del tren, aquí hay un puente, pasa la vía del tren, y luego controla todo lo que es la vega de Anzo, lo tiene a tiro. Hoy día hay árboles, pero en aquella época no había, o había muy pocos. Hay algún castaño que puede que sea, o algún roble que puede que sea, que tenga esa edad, pero la mayoría no existían. Por lo tanto, tiene una visión perfecta para controlar tanto la vía del tren como toda la vega de Anzo si venían por ahí, ¿no? Bien, pues empiezo la presentación oficial. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta celebración especial, que no solo marca la presentación de un nuevo número de la revista Grado, Villa y Anzo, sino que además coincide con el Día del Libro. Una fecha simbólica para todos los que creemos que la palabra escrita
tiene el poder de conservar, transmitir y despertar conocimiento. Yo además, como hay por aquí alguna aragonesa ilustre, mi mujer es de Zaragoza, tienes que llevar eso, que es el día de San Jorge, entonces llevó ahí la bandera de la corona de Aragón, que es festiva en toda ella. Entonces, este es el día que, según la tradición, fallecieron Shakespeare y Cervantes, quizá los dos mayores genios que han dado las lenguas inglesa y española, las más universales hoy en día. ¿Qué mejor momento entonces, pensado por Gustavo, por cierto, que coincidiera con el día del libro, qué mejor momento entonces para abrir también las páginas de esta revista que da voz a la historia local, al testimonio, a la gente y a los lugares que nos han hecho como somos, los molinos, los conflictos bélicos, todas estas cosas tienen estos valores. Y permítanme, ya que estamos en grado, compartir una reflexión, un apunte histórico, dada una efemérides que tiene también que ver con grado. Hasta el año 1885, Trubia pertenecía a este concejo. Es decir, quienes comenzaron a trabajar en la fábrica de armas desde su fundación en 1794, lo hacían en Trubia, concejo de grado. En grado, si se quiere. Y lo mismo puede decirse de los primeros aprendices que comenzaron su formación en 1850. También estaban en territorio moscovita. De hecho, si lo pensamos con perspectiva, podríamos decir que la formación profesional dual nació en Trubia, es decir, en grado. No con ese nombre, claro, porque lo de dual es muy actual, pero igual que ahora, ya entonces se combinaba la teoría con la práctica. Los pedagogos modernos siguen buscando, pero en este campo, aunque se empeñen en cambiar, y muchas veces lo que hacen es estropearlo, aquí hay muchas cosas inventadas, y lo que es mejor, que se han comprobado que funcionan bien. Que lo que estudias en los libros lo pongas en la práctica, y lo que haces en la práctica lo estudies en los libros, sigue siendo un método de enseñanza insuperable. Así pues, durante casi un siglo, hablar de Trubia era hablar de grado. Y aunque administrativamente ya no sea así, ese vínculo no ha desaparecido. Muchos de los mejores técnicos, operarios y aprendices que pasaron por la fábrica fueron y siguen siendo, aunque me temo que cada día menos, de grado. Y es que ya solo quedan 40 aprendices en activo en la fábrica. En cada promoción, incluida la mía, por supuesto que hubo moscones que dejaron su huella. Voy a hablar un poco de la mía porque evidentemente es la que mejor conozco. Entonces ahí estoy yo, el segundo por la izquierda, y todos los demás son de grado. Silvino casado como Gustavo en Trubia, y los demás de Castañeo, de grado, y bueno, está ahí Evaristo, que es de Candamo, el que está a mi izquierda, que es de Candamo, pero visto desde Trubia, jugábamos al fútbol mucho en Sandiche. Visto desde Trubia, Candamo era como un poco más allá de grado, Entonces, luego aquí voy muy rápido, porque no tiene, es una curiosidad, no lo que hay que hablar, que es de los pozos de tirador. Ahí está tomada una imagen en clase, falta una parte ya de los que faltan media docena, nada menos, 2 de grado, y mostrar esa imagen también es rendirles un pequeño homenaje. No salimos en la foto 7 de nosotros que estudiamos bachiller, porque 2 días a la mañana aprendices eran a la izquierda y el colegio estaba a la derecha, y 2 días nos dejaban ir al bachiller, con lo cual en la foto no aparecemos. Y también esta es la clásica foto de promoción. Normalmente solíamos tener los Mauser ahí con nosotros, pero esta no. Y es lo mismo, ese día el fotógrafo, yo no estoy ahí, y 7 de mis compañeros, 6 compañeros más tampoco, porque estábamos, como decía, en el colegio. Ya para acabar con este tema, este año celebramos además una efemérides muy especial, y que son los 175 años de la Escuela de Aprendices de Trubia, una institución que ha sido clave en la formación técnica e industrial, y por eso es significativo que el Ayuntamiento de Grado también colabore activamente en esta conmemoración, cosa que se agradece. Aquí tengo algún compañero también que estamos en la directiva de ese tema, y se agradece mucho. Ahí vemos
que aunque hoy día es el colegio, el Instituto de Enseñanza Secundaria Río Trubia, vean cómo las letras, el general Erorza sigue ahí, que fue el fundador, y ven cómo las letras se resisten a morir. Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Como ya he señalado ahí dónde estaban, ahí en ese, digamos que es la posición ahí marcada como 3, bueno, sería en esta esquina de ahí. Entonces, Raldo tiene mucha importancia durante la Guerra Civil porque durante más de un año fue la capital de la llamada Asturias Nacional. Y todas estas fortificaciones republicanas, que como ven gira todo al Monte de los Pinos, esta es la clave, todas las demás, desde Riviellas, todas las demás lo que hacen es flanquear, bueno, estas de aquí de Santa María Grau era por si venían por esta zona, si cruzaban el río o por Priañes, pero todo lo demás gira en torno al Monte de los Pinos, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas fortificaciones republicanas no fueron improvisadas. Se articula un dispositivo defensivo bastante completo. Entre muchas posiciones se encuentra un conjunto excepcional y que son, como decía Gustavo, esos pozos de tirador perfectamente alineados, además, en 2 hileras de 24. Este hallazgo, único en España, al menos de momento, como les decía, por su disposición regular, no es solo un dato arqueológico, está directamente vinculado al pasillo Grado-Oviedo, un corredor que fue vital para abastecer a la capital sitiada, cuya defensa dependía de controlar accesos como este. La ubicación, por tanto, no fue nada casual. Una ladera entre la actual subestación eléctrica y la vía del tren, con visibilidad clara, como señalábamos, sobre el valle de la Vega de Anzo. Estos pozos forman parte de ese sistema defensivo construido por el Ejército Popular de la República. Bueno, ahí se ve muy mal. También, ya que salió la imagen esa, en el terreno, Gustavo, que lo conoce, las fotos no le hacen justicia. En el terreno casi no se nota porque están camuflados entre todo lo que hay ahí en el bosque. ¿Vale? Entonces, como les decía, estos pozos forman parte de un sistema defensivo construido por el Ejército Popular de la República siguiendo criterios inspirados en la Primera Guerra Mundial. Trincheras, pozos de tirador, nidos de ametralladoras, casamatas de artillería, abrigos de refugio, todos integrados en una red defensiva muy bien adaptada al terreno. Pero lo que se conserva aquí es algo más que un diseño técnico, es historia excavada en la tierra. Pozos hechos uno a uno, colocados a pocos metros entre sí, desde donde se cubrían visualmente zonas clave. En uno de ellos se encontró incluso munición de fusiles de origen estadounidense, bueno, y más, pero tampoco me quiero extender, está en el artículo, no obstante. No se trata de una construcción de simbólica ni de maniobra. Allí se luchó, allí se disparó, allí se murió. Aquí me ven dentro de uno de ellos, en el terreno, impresiona mucho más que la imagen, como les decía, no le hace justicia, no por lo que se ve, sino por lo que representa. La forma, la alineación, la lógica, y todos están aún ahí. La verdad es que sería una pena que desapareciese. Y cuando la documentación escrita es escasa, como sucede con muchas posiciones del frente norte, son los restos materiales, como veíamos antes, los que nos hablan. Como recuerda mi amigo Alfonso Fanjul, arqueólogo, experto en estos y otros temas, llevó a cabo, por citar algunas, las excavaciones de las trincheras en el Naranco, en el Pico Paisano, justo al lado del monumento del Sagrado Corazón, y sigue trabajando en Belchite, en Zaragoza y en otras partes del mundo. Estos elementos no solo aportan información militar, sino también humana. Este conjunto de pozos, por su estado de conservación y por su excepcionalidad, despertó un interés inmediato desde el área de cultura del Ayuntamiento de Grado. Gustavo siempre está ahí. Y agradezco sinceramente su implicación, como la del Ayuntamiento, y disponibilidad desde el primer momento en el que se lo comenté. Y también lo recogió la Nueva España,
con Paula Tamargo, también siempre atenta, y que en alguna de las varias publicaciones incluyó un vídeo y declaraciones sobre la necesidad urgente de preservarlos. Como decía Gustavo, además, Andrés es un perfeccionista y cuando cojan la foto con el vídeo en la revista, le metió un código QR que simplemente lo ponen y automáticamente salta el vídeo. O sea que Andrés, bueno, me hubiera gustado mucho también que estuviera aquí, pero bueno, para agradecérselo personalmente. Esta es la imagen publicada en uno de los pozos. El titular es claro, como señala ahí, es imprescindible señalizarlos. Y lo es porque el peligro está en el deterioro natural y de todo tipo. O peor, en el que pudiera causar, como comentaba antes con Alicia, una excavadora, porque eso, si no se sabe lo que es, está en medio de un monte, con madera, van a sacar la madera, hacen un camino y la excavadora se lo llevan, porque eso es como para nosotros con el pan, vaya, es tierra, entonces se lo lleva totalmente. También el peligro está en el olvido, que si los olvidamos acabarían colmatándose hasta hacerlos desaparecer, por eso es importante señalizarlos, documentarlos. Aunque no proyectamos ese vídeo, refleja bien la dimensión real de estas estructuras, el vídeo que comentaba antes, cuando se pisan con calma, cuando se observan con mirada atenta. Durante los meses de verano, gracias a la petición de colaboración a Arama, asociación a la que pertenezco, tengo el privilegio de guiar la ruta de las fortificaciones de Grado, donde se explica este conjunto y otros próximos, siempre rodeando al mencionado Monte de los Pinos. En cada visita, y ya van unas cuantas, siempre con abundante éxito del público, afortunadamente, lo más habitual es que el grupo se sorprenda al descubrir lo que tiene tan cerca y tan poco conocido. Y lo más frecuente, al terminar, es oír: esto hay que conservarlo. Las rutas no solo enseñan, sirven también para sensibilizar, para hacer ver que estos restos no son solo tierra o hormigón armado, son partes de nuestra historia. Y si no lo explicamos, nadie sabrá qué fueron ni por qué están ahí. Me he pasado. Era ir al tema de la señalización, era ir a esto. En definitiva, lo que quiero aquí compartir hoy es no ni mucho menos una interpretación subjetiva ni un relato a conveniencia. Es historia, historia documentada, historia localizada, historia verificada, basada en hechos, en restos físicos, en alineaciones, en munición, en disposición táctica y en el contexto bélico del Frente Norte. No se trata de reabrir heridas ni de revisar posiciones políticas. Se trata de comprender qué pasó aquí, cómo se organizó la defensa y por qué este conjunto es excepcional. Y sobre todo, reconocer que estos pozos, como tantas otras estructuras defensivas, son parte de nuestro territorio. Defensivas o de otras estructuras, por supuesto. Yo hablo en general, aunque aquí me limite a esto. De nuestra historia y también de nuestro deber de preservación. Mostrar esto no es dividir, no es provocar, no es romantizar la guerra, ni mucho menos. Es dar contexto, dar nombres, dar tierra a los hechos y hacerlo con respeto, con rigor y con serenidad. No puedo terminar sin agradecer a la revista de Grado, Villa y Alfoz por acoger este artículo con tanta generosidad, por supuesto al Ayuntamiento de Grado por su disposición constante a apoyar iniciativas de protección y divulgación del patrimonio. Lo han hecho en el pasado, lo siguen haciendo ahora, espero que lo sigan haciendo en el futuro. A Arama también, en especial en lo relativo a Grado, tengo que mencionar a Artemio Mortera por su trabajo constante, su apoyo desinteresado y su compromiso real con la historia. Y a todos ustedes por estar aquí hoy, por escuchar, porque el primer paso para conservar algo es conocerlo. Y permítanme para terminar repetir que preservar estos pozos no es mirar atrás con nostalgia ni con rencor. Es mirar adelante con respeto, con conocimiento y con responsabilidad. Muchas gracias.
algunas preguntas, pues encantado, ¿vale? Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y todos. A mí me toca un poco cerrar el acto. Y bueno, hay poco más que explicar ni sobre las revistas ni sus artículos, ¿no? Para eso están aquí los autores, está Gustavo que bien explicó, pero bueno. Yo voy a seguir un poco la línea habitual de mis discursos, cuando me tocó ya, afortunadamente, presentar alguna revista de Villa del Foz. Y yo creo que esta revista es importante que exista esta revista, que exista esta publicación, que siga existiendo esta publicación. Es importante que esta sala hoy esté casi completamente llena, porque eso quiere decir que la gente de Grao y la gente de los alrededores de Grao sigue interesándose por la historia local desde diversos puntos de vista, ¿no? Que son los que tratan los artículos de esta colección de revistas. Yo, evidentemente, por intereses particulares, muchos de los que estáis aquí ya me conocéis, y tengo el punto de vista siempre, el punto de mira siempre enfocado a la etnografía, a la tradición y demás historias, pero digo que esta colección de revistas son una joya para los moscones y para las mosconas, porque, como ya acaba de mencionar Antonio, no hay nada mejor para conservar las cosas que conocerlas. Muchas veces desconocemos lo que tenemos a la puerta de casa. Vamos a buscar siempre, las más de las ocasiones, cosas que nos impresionen muy lejos, o no en el propio sitio que nos vio nacer o que nos vio crecer. Y muchas veces basta con abrir los ojos. Es verdad que, y yo me incluyo en ese catálogo de gente inexperta en nada, sé un poquitín de casi todo, porque me suelo interesar por las cosas, pero esta revista, estas colecciones, este tipo de publicaciones, y más en concreto la revista Villa del Foz de estudios locales del Concello de Grao, pues sirve para eso, para abrirnos un poco los ojos sobre lo que tenemos alrededor. No hablaré más de la revista, que ya habló bien Gustavo, la maquetación, el cambio que pegó Andrés, que desafortunadamente no puede estar hoy aquí con nosotros, pero nos contaría mucho mejor cómo es el tema de maquetar y de presentar unos ejemplares tan atractivos a la vista en contenido y cómo lo organiza. Me parece simplemente admirable el cambio que ha tenido durante todo el recorrido la revista. Luego, respecto a los artículos que nos ocupan en el número 13, no diré aquello de más números y no crece, porque estoy seguro de que la revista va a seguir creciendo. El ayuntamiento, y mientras yo esté en el ayuntamiento, vamos a hacer todo lo posible porque este tipo de publicaciones sigan existiendo. Y desde el contenido que nos ocupa en este número 13, pues empezaré por Alicia, ya que empezó ella, pues sobre el artículo y el estudio de los molinos harineros de la Villa de Grao y del entorno de San Pelayo. Tuvimos la ocasión, como bien dijo ella, de disfrutar de una charla hace, no sé exactamente hace cuánto, pero bueno, hace poquito tiempo, maravillosa. Yo tuve la ocasión de leer el estudio con anterioridad a esa charla, y como bien dijo ella, yo muchas veces pasaba por ahora y no era ni consciente de que había tal número de molinos en la villa ni en los entornos. Después de leerlo, pues evidentemente, como os dije antes, siempre tengo curiosidad por este tipo de cosas que suelo ir leyendo, y decidí dar el paseo completo. Y como bien dice Alicia también, a veces el panorama que te encuentras, yo ahora mismo pues estoy en el ayuntamiento, pero claro, antes no estaba y claro, no lo conocía, pero ahora que estoy, pues el panorama que te encuentras es desolador, porque vas allí, dices tu madre, si no queda nada de esto, o lo que queda son 4 piedras ahí amontonadas y poco más. Entonces, en ese sentido, tenemos una reunión pendiente sobre este tema, y sí que estaría bien, de hecho en aquella charla yo recuerdo bien que salió el tema, hubo un debate bastante intenso sobre el tema, y yo sí que en aquel momento, no en ese momento, sino que la idea ya venía previamente, después de haber dado el paso y de haber leído el estudio de Alicia, sí que me reconcomía que no hubiese una ruta señalizada que hiciese todo ese recorrido que hice yo caminando, por ejemplo. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en el polígono de la Fradosa, si alguna vez fuisteis a pasear por ahí, se ven los canales perfectamente. En la organización del polígono de la Fradosa se tuvieron en cuenta algunos de esos canales, incluso se hicieron tramos de paseo paralelos. Entonces, bueno, a partir de ahí se podría ir creciendo para
hacer algo con esos molinos. Evidentemente el estudio, el artículo que tenéis en la revista, os va a sorprender seguramente, tanto como me sorprendió a mí la primera vez que tuve ocasión de leerlo, ver que a lo mejor sitios en los que sueles sentarte simplemente a estar disfrutando del sol o en los que paseas habitualmente, que hubiese toda esa infraestructura molinera y con la importancia que tenían los molinos para una vía como era Grau, punto de encuentro de multitud de caminos y punto de encuentro para algunos mercados que, bueno, pues ya no vamos a explicar aquí las bondades del mercado de Grau que todos los conocemos. Y yéndonos al otro artículo, ya para dejarlos tranquilos, que no quiero extenderme demasiado, pues la primera que hablé con Antonio, además me lo encontré, yo creo, salía yo de aquí de la Casa de Cultura y entraba él, y yo creo que me dijo él, oye, tenía que hablar contigo porque hay unos pozos de tirador, no sé si sabes lo que son. Claro, yo ni idea de lo que me estaba hablando, pozos de tirador, yo claro, evidentemente relacionados con la guerra. Inmediatamente cuando me lo dijo, en mi cabeza, yo soy bastante aficionado a caminar por el monte, y yo pensaba, cuando me estaba contando todo esto, digo, vale, ¿cuántas veces no habré pasado yo, a lo mejor al lado de un pozo de tirador, sobre todo por la zona del Monte de los Pinos, por la que suelo ir a menudo, y no me habré ni enterado? Y para eso pues también sirven este tipo de artículos que nos descubren cosas que tenemos, pues justamente es abrir la puerta de casa, poner un pie fuera de casa, como decía el gran Tolkien, cuando pones un pie fuera de la puerta de casa nunca sabes dónde va a llevar el camino, ¿no? Pues muchas veces nunca sabes lo que vas a descubrir cuando pones el pie a la puerta de casa. Me vino a la cabeza una anécdota con mi amigo Andrés Blanco, arqueólogo de Pola de Allande, que una vez me dijo, oye Diego, tengo que ir a documentar unos campamentos romanos del Camino Real de la Mesa. Estaba haciendo el estudio de los campamentos romanos que había en el Camino Real de la Mesa, y vino en aquella ocasión con un arqueólogo gallego y otro murciano, que luego estuvimos por aquí por Grau y estuvieron en mi casa. Y ellos iban caminando, y yo iba caminando por el mismo sitio que iban ellos, y ellos veían las cosas completamente diferentes de como yo las veía. O sea, ellos veían cosas que yo, evidentemente, no hubiese visto, y me decían, pero tú lo ves ahí delimitado clarísimamente los espacios del campamento romano. Y yo decía, yo no veo nada, veo una piedra allí, veo una zanja allí, pero ellos lo veían clarísimamente. Entonces, claro, cuando tienes gente especialista, y en esta revista, en esta colección de revistas tenemos gente especialista, como bien dijo Antonio, como bien dijo Alicia, con rigor, con seriedad, documentado, historiado, cuando tenemos acceso a este tipo de información, pues todos nos volvemos un poco más especialistas en todo. Entonces, desde el Ayuntamiento nosotros vamos a seguir apoyando, como no, que la gente de Grau, las personas de Grau, puedan conocer su entorno más inmediato y sean más especialistas en todo, y podamos disfrutar durante mucho tiempo de otros 13 números o otros, no sé, no voy a ponerle un número, de todos los números que se quieran publicar. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por querer compartirlo y muchas gracias por querer seguir conociendo la historia de este concello y nuestro Villé Grau y todo lo que tenemos en él. Así que muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, es el momento. Sois muy cobardes. Pues nada. Bueno, ya sabía yo que era cuestión de... No, es que acabo de leer un dato nuevo que acabo de al leer la revista, que el Molino de la Cruz lo vende a Amelia Díaz Pedregal. ¿Tiene algo que ver con el ministro? No te sabes nada decir. No, es que el padre es Nicolás Díaz Pedregal, el ministro se comió el día, no sé por qué motivo. Pero ¿cuándo te refieres que lo vende, verdad? No, en la revista dice que el Molino de la Cruz lo vende a María Díaz Pedregal. Se lo vende al actual amante del actual. Yo la pregunta era si esa señora tiene una relación con el padre, que era Nicolás Díaz Pedregal. Y el ministro se comió el día. Pues puede ser. Y el padre, en la referencia que en una biografía, citan que era Ferrero. Y es verdad también en el croquis que pones aquí, en el croquis que pones en el libro el croquis de Grau, como era Grau en 1936,
En una esquina está la fragua de un señor, de David, la fragua de David. Y está todo vinculado a los Pedregal. Sí, claro. Yo lo desconozco, ¿eh? Es un tema que tengo estas referencias nada más, pero no sé más nada. Ahí me paso. Sé que el padre es Nicolás Díez Pedregal y me choca al leer lo de Amalia Díez Pedregal. No es raro porque casi todas estas estructuras que eran costosas de construir y de mantener, y ya desde época medieval aparecen casi siempre vinculadas o bien a familias nobles o a instituciones religiosas. Y normalmente, pues eso, suelen, salvo algunos casos que pueden ser de gentes pudientes, pero que no llegan a ese estatus nobiliario, pero sí que se pueden ir transmitiendo. Entonces, pues no sería raro que formaran parte de esta élite moscona, digamos, por llamarlo así, que tuviera bastantes propiedades, además de las que rentan, que evidentemente tener un molino era... Sí, era toda la zona. De los Pedregal. De los Pedregal. Dueño de la... ¿Alguna intervención más? Bueno, en este artículo se centra en lo que son los molinos de la Villa y de San Pelayo, pero sabéis que Ángel, el policía, está estudiando un poco también, está documentando los molinos del concejo, y yo, si no me acuerdo más de la cifra que me comentó, hablaba de 112 molinos en un concejo de 188 núcleos de población, incluyendo lugares y caseríos. Y hasta el año 21-24, que se publica el álbum comercial, 65 estaban en funcionamiento. 65 molinos en el concejo, 28 parroquias. Sí. Sí, al hilo de eso que acabas de exponer, yo hace un montón de años pues hice un recorrido por la zona desde San Pedro, más bien desde el Miluxeo, hasta Bárcena, la zona de Cubia, ¿no? Y me encontré con restos de molinos no recuerdo ahora mismo bien, pero creo que eran entre 12 y 15, hasta Bárcena. O sea que molinos hay, es que en todos los pueblos. En todos los pueblos había molinos. Y por cierto que yo, cuando se hizo lo del plan estratégico de Dao, también hace un montón de años, yo iba en representación de mi asociación y propusimos la posibilidad de hacer una ruta por ahí, porque son unos parajes preciosos los que encontré por ahí. Y merecía la pena hacer una ruta, entonces bueno, lo propusimos, pero quedó en nada. Pues vuelve a proponer. En nada quedarían los molinos también desde entonces, claro. No, está ahí propuesto, coge el plan estratégico y que alguien lo defienda y ya está. Yo no tengo ya sitio desde donde defenderlo. No tenemos ya asociación ni nada, entonces... Pero sí, es muy interesante porque además me encontré en una zona, claro, ya no recuerdo en qué punto estratégico, pero había una zona de castaños que eran impresionantes de gruesos. Tenían unos troncos que en mi vida vi castaños por el estilo. Y quiero decir que es un sitio bonito donde quizás pues a ver, yo encontré de todo, ¿no? Encontré de chumbres en muy mal estado, pero que tenían, por contra tenían las muelas y la cosa interior, ¿no? del molino. Y en cambio, pues, encontré otros que las cabañas estaban muy bien y no tenían nada dentro, en fin, hay de todo. Está el molino que era muy famoso porque tenía dos ojos, que llaman de Porlay, que queda por la zona donde se inicia la carretera para ir a Llamas, pues por ese lado hay una entrada, que esas entradas las utilizan los pescadores. Y es un edificio enorme de grande, precioso,
todo de piedra buena, y en cambio muelas no tenía, pero sí, aquí se le ven los dos ojos que tenía, y vamos, que el edificio está muy bonito, muy bonito. Entonces, bueno, nada, oye, que unos con otros a lo mejor se podía recomponer alguno, hacer la ruta y que uno esté funcionando. Recuerdo el de Bárcena funcionaba, me lo pusieron a funcionar. O sea que hay cosas muy interesantes, pero lo que decía el caballero, que digo antes, que si no se dan a conocer, pues se pierden en los libros. Sí, no, bueno, estoy totalmente, pero no te veo desde aquí, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Evidentemente, también algún etnógrafo amigo mío tiene una frase súper demoledora, que es: hay tanto que recuperar, hay tanto por hacer, y tan poca gente tiene voluntad de hacer nada, que muchas veces, pues claro, yo desde la posición en la que estoy ahora mismo, no os quepa ninguna duda que yo intento hacer todo lo que está en mi mano, que siempre será bastante poco, porque evidentemente un ayuntamiento como Grau, todos sabemos que puede llegar hasta donde puede llegar, pero por ejemplo en el caso de los molinos o los pozos de tirador o cualquier resto patrimonial que, como bien dijeron Antonio y Alicia, nos acerca un poco más a la historia pasada, deberían de ser reconocidos por administraciones más altas y ser protegidos por administraciones más altas también. Pues como bien acaba de decir Gustavo, Ángel lleva documentados 112 molinos en un concejo de 100 y pico núcleos de población. El caso que acabas de poner, desde Merusía hasta Barzana, yo te lo podría poner, por ejemplo, en el valle y arroyo que va desde la zona de Villizoy a la Veiga, a salir justamente a la desembocadura del río de las Varas. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, había documentados por mi tío, si no recuerdo mal, 9 molinos abiertos para unos aproximadamente 6-7 núcleos de población. Entonces podemos darnos un poco cuenta de la importancia histórica y vital que tenían estas piezas patrimoniales, que, como bien dices tú, como bien dijo Alicia, muchas veces están enterradas debajo de vegetación y en montones de piedra que nadie es capaz de distinguir nada. Desde el ayuntamiento, yo digo que llegamos hasta donde podemos. Muchas veces es verdad que nos vemos tan superados por la magnitud de la tarea que tendríamos que recurrir a administraciones superiores y a recursos superiores. ¿Cuál es la voluntad que hay en esos recursos superiores? Yo, por la experiencia que llevo desde que estoy en el ayuntamiento, desesperanza sería la palabra muchas veces a la que tengo que recurrir, porque hablas con directores generales, hablas con consejeras, con consejeros y sí, tienes razón, bueno, habría que mirarlo, y lo que acabas de comentar siempre se queda en pues algo pasando en el molino, que nos viene al caso, pues es más o menos, ¿no? Pues eso sería. Al hilo de esto que comentas de la administración del Principado de Asturias, hay una cosa en la cual creo que no tenían competencia, que era la concesión del uso del agua para los molinos. Pues eso iba a la Confederación Hidrográfica, al Ministerio del Medio Ambiente, y hace unos 20 años, un programa que denominaron ARICA, se cargaron la mayoría de las concesiones de los molinos asturianos, quedando todos ellos abandonados y sin posibilidad de captar el agua en los ríos y demás, ¿no? Entonces, el problema es complicado. La administración cultural del Principado, que parece ser que tenía intención de recuperar todos los bienes etnográficos o ayudar con esas subvenciones que dan anualmente para la recuperación de bienes etnográficos, pero un bien etnográfico que necesita del agua para funcionar y ser en sí mismo el útil que representa el molino, no puede tener agua porque hay que presentarles un proyecto al Ministerio de Medio Ambiente, un proyecto para qué lo quieres, cómo va a funcionar, etcétera, etcétera, a un paisano que está cansado de pelear
con lo suyo y ahora tiene que pelear con el Ministerio de Medio Ambiente, que son unos ejecutivos de corbata que están ahí arriba y que miran para quien quiere. Entonces es inviable por ese lado. Por otro lado, para la administración local es imposible recuperar todo eso. Se puede planificar una ruta, obviamente, porque la ruta es una ruta, por caminos o senderos públicos o de libre acceso, pero poco más puedes hacer, porque tratar de recuperar todo ese bien patrimonial y etnográfico es inviable, no hay economía que lo soporte. Y por otro lado, hay otro problema que es la titularidad, que muchos de esos molinos no son propiedad de una persona, son de varias personas y lo utilizaban indistintamente y están instalados, enclavados en propiedades a lo mejor de otros, ¿sí? Con las captaciones río arriba, etc. Entonces es muy complicado gestionar todo eso, integrarlo en un plan de molinos, sea aquí en Grau o sea en Poncebos. Es decir, y no obstante las rutas, hoy hay formas de hacerlas interactivas que son muy sencillo de gestionar, ¿no? Sería interesante, pero poner el valor sería a través de la virtualidad, básicamente, porque cuando se trata de recuperar todo ese patrimonio, no hay dinero de los otros. Sí, yo quería hacer una breve reflexión, aprovechando que está el concejal y Alicia, porque ella aquí en su trabajo dice que cuando se encargó, uno de los parámetros era proponer, más que un catálogo etnográfico, un enfoque histórico arqueológico que permitiese profundizar la evolución urbana de la villa desde su núcleo medieval original hasta su trama urbana actual. Y bueno, este trabajo pues fue muy profundo, muy exhaustivo, pero lo que intentaba era iniciar ese proceso de lo que era una villa medieval que partiría de una maqueta y utilizar el museo etnográfico como soporte a la evolución del casco histórico y del entorno de la Puebla de Grau, ¿no? Yo creo que eso quedó en aguas de borrajas y creo que se podría retomar, ¿no? Alicia, como podéis ver, es una excelente arqueóloga que se centra, se mete totalmente en los trabajos que realiza. Y ahí hay un hueco, creo que enorme en la historia de la villa y del concejo que podéis intentar, no sé, retomar en un futuro no muy lejano. Pues poco más que añadir, o sea, si medio trabajo ya estaba hecho, que era el proyecto, ¿no? Era el de eso, pues sería, bueno, prometo indagar, prometo rascar hasta donde pueda y indagar a ver qué sería recuperable de lo que había de ese proyecto que comentas. Respecto a lo que comentaba Javi, toda la razón. Por ejemplo, aquí me estaba viniendo a la memoria, Alicia igual se acuerda del día de su charla, aparte de lo que comentabas de la Confederación Hidrográfica, los manzanos. Hubo una temporada que se les estaban cargando los manzanos de los molinos en aras a protección de la fauna. Yo, aunque hablé con algún director general y con gente de la Confederación Hidrográfica, les dije, pero en aras de protección de la fauna, ¿desde qué año hasta aquí? Porque digo, la fauna también existía antes, existían los manzanos y los ríos estaban llenos de peces, de anguilas, de salmones, de truchas y de todo tipo de fauna y de flora. Digo, y eso desapareció. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuelo, que ahora ya prescribiría el crimen, el delito, pero lo puedo contar, de pescar anguilas en el río Cubia. Y pescaban anguilas. Tú vas ahora al río Cubia y por muchos manzanos que se carguen en aras de protección de la fauna, no encuentras una anguila ni aunque levantes todas las piedras del río. Entonces, claro, muchas veces lo que dices tú, nos topamos con tanta administración metida en el ajo, con tanta burocracia para poder recuperar o para poder incluso, lo que dices tú, programar virtualmente una ruta, ver cómo era. O sea, te encuentras con una cantidad de trabas administrativas que son lo que es, al final hay que llamar las cosas por su nombre. Yo siempre llamo las cosas por su nombre, intento llamarlas por su nombre. Tareas administrativas que dices tu madre mía, digo, es que
simplemente voy a poner un panel donde estaba un molino, tengo que pedir permiso a patrimonio, tengo que mirar de qué material es el panel que voy a poner, no puedes. Entonces, bueno, es un poco lo que hablaba antes, desesperanza. Yo, por mi parte, desde el ayuntamiento, hay todo el compromiso de intentar recuperar esas cosas que había, a ver qué se puede hacer con ellas, y de picar todas las puertas y de ser, ya que soy un moscón, pues de ser un moscón, permítanme la expresión, cojonero, y estar un poco intentando pues que se le dé valor a todo esta herencia patrimonial que nos dejaron y que evidentemente no se le está dando el valor que tendrás, y eso ya sin entrar en otros terrenos como pueden ser los hornos, paneras y demás historias. En ese sentido, bueno, viene Alicia, nos habla de los molinos, hablamos de la cantidad, y no estamos hablando de la calidad de algún ejemplar que hay, que porque en Grau unos canteros tremendos. Entonces hay concretamente en un pueblo de Grau una cosa que es única en Asturias en cuanto a bueno, vamos a dejarlo ahí. No lo digas que ya me andás, pero bueno, vale. Entonces, llega Antonio, nos habla de los pozos, que es una cosa única. Hace tiempo vino Pacho Reigada, hicimos una pequeña guía de las fuentes, lavaderos y abrevaderos, y dijo que en Asturias la referencia, la mayor cantidad y calidad de fuentes, lavaderos y abrevaderos son 4 concejos, incluido Grau, que eran Grau, por delante, Pravia, Avilés y Mieres. Y lo dice un arqueólogo de fuera. O sea, es decir, hablas de los hornos y las paneras. Claro, no quedan en la villa por el propio crecimiento urbano de la villa y que fue pero bueno, el patrimonio de hornos que hay en paneras, y es lo que estamos hablando. El primer paso se puede dar, que es poner en valor y difundir. Lo de, claro, son propiedades privadas y el ayuntamiento no puede llegar a todo. Pero bueno, el primer paso se da. En cuanto a lo que comentaba Plácido, pues tenemos pendiente una reunión con Alicia precisamente para tratar este tema. O sea que la administración es un dinosaurio, tú lo sabes bien, muy lento. Y se acaba extinguiendo, pero bueno, mientras esté ahí, va dando pasitos. Bueno, en este caso tengo que reconocer que la culpa es mía, que he tenido una sobrecarga de trabajo este último año, que he ido yo retrasando esa reunión, pero sí que a raíz de las propuestas de cuando estabas tú en la concejalía, Plácido, sí que empecé a ver Grau con otros ojos, a medida que me proponías pues ese trabajo de los molinos, el de la maqueta, y sí que a lo largo del tiempo he hecho algunas propuestas y he elaborado pues como bueno, suena muy pretencioso, una hoja de ruta, pero sí algunas ideas que a lo mejor se pueden aplicar quizás sin demasiado costo, pero que puedan ir abriendo esa brecha para hacer, bueno, pues que el Grau no solamente que recupere el patrimonio, sino que lo valoremos, porque a lo mejor a los que estamos aquí nos interesa mucho, pero yo, por ejemplo, tengo una hija de 13 años y cuando hice el trabajo de los molinos, que la intenté arrastrar conmigo, fue eso, arrastrarla, porque oh, mamá, qué rollo esto, pero si esto está roto, si esto está... Entonces, es ese tramo generacional el que a lo mejor necesita, y a lo mejor hay que trabajarlo también ahí, para que vayan haciendo ese cariño que se le tiene que dar a ese patrimonio en cualquiera de sus vertientes. A mí, por ejemplo, esto de los pozos de Tirador me ha encantado conocerlo, porque le comentaba que muchas veces en arqueología prospectamos el monte para diferentes actividades. Yo, de hecho, para la planta de alumbrado, no, para Sama de Grado, ¿cómo se dice? La zona esta de conexión eléctrica, había hecho la prospección del entorno. Pues a lo mejor vi esos agujeros y no les di mayor interés porque pues no sabía lo que era. Entonces, el conocer las cosas, el divulgarlas es el primer paso para avanzar, pero luego eso, hay que seguir dando pasitos y hay muchos frentes en los que trabajar, pero hay que ir poco a poco y los pasos yo creo que se están dando, aunque como decís vosotros, pues a lo mejor es lento y no llega como a todos quisiéramos,
Pero bueno, ahora sí, de verdad me comprometo aquí públicamente a colaborar de verdad ya de forma más intensa en lo que necesitéis y haceros propuestas que unas os gustarán, otras no, pero bueno, por lo menos que las conozcáis. Y ya quería preguntar, aprovecho que tengo yo la palabra, porque me interesó mucho este tema, y si nos podías decir, aunque sea muy brevemente, cómo se imbrican esos pozos de tirador que comentabas con el resto de estructuras que se reconocen en ese entorno. O sea, si forman, me imagino que forman una red estratégica, pero si se ve que están relacionados con nidos de ametralladoras o con algún pequeño búnker o con otras estructuras. Sí, en un prado más arriba hay un nido de ametralladoras, también en una posición más alta, que allí se controlaba. Por delante llevan trincheras, es decir, que puede haber una primera línea de contención y esta era como otra línea. Tenéis que tener cuidado porque la distancia es como, de aquí Plácido se llama más o menos entre uno y otro, es decir, si el que está es ladera, hay una cierta inclinación, pero si el que está delante se levanta, le vuela la cabeza, es decir, tiran por encima. Tiene que estar bien planificado, es decir, saben, lógicamente sabían lo que hacían, ¿no? No van a tirar, pero bueno, tienen que tener cuidado. Y eso estaba planificado, lógicamente, como unas líneas defensivas que lo que llama la atención es normalmente suele haber, como se ha comentado, suele haber algunos pozos aislados, pero en esa disposición tan larga y dos hileras tan bien formadas es bastante llamativa. Y claro, estaba todo implicado en eso, en tratar de cortar el pasillo. Si pasaban por esta zona tenían que ir más hacia el Monte Cimero y demás, hacia la otra zona, o si bien trataban de entrar hacia acá, porque la zona, el tiro era clarísimo. Y a veces la gente te dice, las armas de la guerra civil, es que, a ver, una ametralladora de las Hotchkiss que tenían, 1700 metros te los alcanza, 1700 metros son, y luego a tiro perdido te pasa de 2 kilómetros, te puede pasar, más luego el fusil ya te alcanza 700 metros, 1 kilómetro perfectamente a bala perdida, claro. Entonces era una posición muy estratégica para controlar. Y luego, claro, la vía del tren, allí la protegían totalmente, o quien quisiese pasar por allí estaba totalmente controlado. Era eso. Pilar. Sí, yo, volviendo otra vez a los molinos, me imagino que aquí habrá gente que sepa algo que yo no sé, y siempre tuve curiosidad. Ese molino que está donde el pasadizo, esos restos que hay ahí, ¿son de propiedad privada? Sí. El del pasadizo. El del pasaje. El pasaje, sí, es lo que llamamos el pasadizo. La casa de los burros. ¿Te acuerdas de la casa de los burros? No, me habla del pasadizo. Habla la de después de la pescadería. No, ese es municipal. Ese es municipal, de hecho, se actuó hace muchos años consolidando aquello y dejándolo a ¿Y medias. por qué no se vuelve a actuar y se recupera entero? Eso sería... Para que las personas sepan qué es aquello, pero es que no saben ni lo que es. No saben ni lo que es. Yo he tenido que decírselo a muchísima gente. ¿Y esto qué pinta aquí? ¿Qué pinta? Y entonces señalizaba por dónde venía toda la... A ver, lo más sencillo es poner un panel con un código QR, un código, no sé qué. Claro, reconstruir un molino es dinero, ¿eh? No estoy... Yo, ojalá se hiciera. No, es dinero y quizás no serías fiel al original. Pero si es un patrimonio de grado... Es dinero, pero si estamos recuperarlo. hablando de eso, de conservar cosas, ¿no? De eso hablamos, de las limitaciones que se tienen a la hora de recuperar tantísimo patrimonio que hay que recuperar. Y las panelas de muebles No se puede recuperar, pero algo sí. Pero es que con la historia esa de que cuesta mucho todo, pues va quedando las cosas. Pero en alguna ocasión se hacen obras enormes y coño, no cuesta tanto. Al final, hácense las obras. Entonces, en algún momento alguien tendría que tomar la determinación de decir, pues bueno, vamos a restaurar este molino, porque es que además ese molino va a ir de alguna manera imbricado con el museo etnográfico, ¿no?
hay algunas colecciones en el Palacio Fontela, que está ahí a un paso. El Palacio Fontela se pretende traer incluso casi todo el Museo de la Cardosa para ponerlo por aquí, ¿no? O por lo menos eso fue lo que oí. Entonces, ¿qué más queremos? Tenemos ahí el molino. ¿Y la panerina una panera? Claro. En la plaza de la panerina una panera. Está. Que yo, que sí. En la Casa de los Curros se quita al que tienes van allí y volver a poner, mira, al principio dejó las argollas, pero después acabó quitándolas. Y son muy jóvenes, no se acuerdan que ayer hubo un cargamento de huevos. Que son muy jóvenes. También tú eres joven, ¿te acuerdas? Es cuestión de juventud. Es cuestión de transmitir, además. Sí. Sobre todo. En el caso del molino que estoy comentando, yo creo que se hizo bastante que al menos dejaron la plaza ahí. Es decir, que pudieron haberse cargado también en el momento de hacer las obras que hicieron ahí. Pero yo quería preguntarle sobre el tema de los pozos ventiladores. Las inspecciones se están haciendo, digamos, físicamente, pateando el monte, o utilizamos un sistema de datos LIDAR, de vuelos LIDAR. Se utiliza la cartografía del Instituto Geográfico Nacional para detectar ese tipo de elementos. Pues no, es básicamente hay estos pozos eran conocidos en algún libro, por ejemplo en el libro de Antonio Huerta, otro viejo que escribe sobre los vestigios de la Guerra Civil. Estaban puestas las posiciones. Hay unos refugios que me pasó y no fui capaz de encontrarlos. Y además perdí el móvil, me lo robaron, vaya, en el metro de París, por cierto. Y perdí los datos y no fui capaz a encontrarlos. Y no, se conocían y básicamente esto funciona mucho de que tenemos gente muy experta en estos temas. Y luego la gente de los pueblos, sobre todo la gente mayor, porque muchos jugaban de niños, aprovechaban las trincheras y los nidos para esconderse, para jugar. Entonces, es básicamente eso, la investigación que hacemos es a base de patear. Eso. Y ya que voy a, si me permitís, una anécdota, lo que me comentabas antes, decía que está en cierta cuesta, pero hay que tener cuidado de dispararse. Siempre hay que llevarse bien con de los que dependemos o los que tenemos para detrás, ¿no? Me viene, ahora que viene Roland Garros, el torneo de tenis. Roland Garros no fue tenista, le gustaba el deporte, le gustaba el tenis, pero él era un aviador que inventó el sistema de sincronización de la hélice, de disparar en la Primera Guerra Mundial, de hacer los tiros que pasasen entre las hélices, esa sincronización. Entonces, este hombre lo derribaron los alemanes y no pudo destruir ese sistema de sincronización, con lo cual se lo copiaron. Así todo, se escapó, volvió a combatir y murió. Y de ahí es el hecho que los franceses lo consideraron un héroe y dieran ese nombre de ese estadio al estadio de tenis de París, del Bosque de Bolonia. ¿Qué pasa con esto? Quiero decir que hay que llevarse bien porque los aviadores, mientras hubo ese sistema de sincronización, siempre se llevaban muy bien con los mecánicos también. ¿Por qué? Porque si el mecánico te lo sincronizaba centésimas, la bala te pegaba en la hélice y adiós. Bueno, esto es una curiosidad. Siempre tuve esa curiosidad por las películas. Sí, ¿Cómo sí. pueden estar disparando? Y yo decía, esto es falso, porque está funcionando la hélice. Lo Bueno, inventó- pues me lo acabas inventó de Roland Garros, curiosamente. solucionar una vida. Bueno, pues estuvo muy bien el debate y todo. Muchas gracias a todos.